profesor es licenciado y doctor en literatura comparada del Departamento de Filología Hispánica de la Universidad Autónoma de Madrid y ha sido profesor en varias universidades, tanto en España y Egipto, entre ellas la Universidad del Cairo, la Universidad Complutense de Madrid, la Academia de Artes del Cairo, Egipto y la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid. Además de trabajar en varias universidades privadas, entre ellas el Instituto de Idiomas y Turismo, la de Ciencia y Cultura, el Instituto Bader y el MISER de Ciencia y Tecnología, el profesor también ha sido responsable de las relaciones con España e Hispanoamérica en el Festival Internacional del Cairo de Teatro Experimental. Y bueno, ha escrito decenas de estudios en árabe y en español. Es colega traductor y autor de unos 35 libros. Autor también de títulos de piezas teatrales y teoría del teatro, labor que ha sido reconocida por la Asociación de Directores de Escena de España, otorgándole una medalla. Él escribe con periodicidad en publicaciones árabes y españolas y se le fue concedida la medalla de la ADE, la Asociación de Directores de Escena de España, por su papel puente entre las dos culturas. Esto fue en diciembre del 2007. Y el Instituto Cervantes del Cairo recientemente le brindó un homenaje por su trayectoria como hispanista y traductor de obras españolas al árabe. Profesor, qué grato placer. Bienvenido una vez más. Y para este momento, a las 9:10 de la mañana, con 103 participantes, inicia usted esta sesión y tiene derecho de palabra. El placer es mío, desde luego, y les doy las gracias por haberme invitado y porque esto, aunque sea virtual, me ofrece la posibilidad de estar en contacto otra vez con un país querido que es Venezuela, al cual espero volver y hacer cosas comunes en este contexto de la traducción y de la cultura. Bien, cuando se habla del mundo árabe, de la traducción, si uno está tan lejos, igual le viene a la cabeza las mil y una noches sin más. Pero el mundo árabe es mucho más que el desierto, que las mil y una noches, que el petróleo, todo esto. Estamos aquí en una zona que es el ombligo del mundo, que es el kit, el centro del mundo, el centro geográfico. Siempre ha tenido su importancia antes y después del Islam. Antes del Islam, en el siglo VI de la era cristiana, estuvieron ahí o han estado aquí muchas culturas, árabes o no árabes en la región, específicamente en el Cairo, en Irak, Mesopotamia, en Siria. En el Cairo, por ejemplo, perdón, en Egipto, por ejemplo, en el Egipto antiguo, en el Egipto de los faraones, la interpretación tenía mucho interés. El traductor ha sido muy valorado, de una forma que el jefe de traductores, de intérpretes, daba o heredaba esta profesión a un hijo suyo, dada la importancia de esta labor. Luego pasamos a la etapa islámica, con la llegada del Islam, con la llegada del profeta Muhammad, o Mahoma como lo pronuncian, pues empieza la península arábiga a pensar en hacer expandir el Islam fuera de sus fronteras. ¿Cómo lo harían? ¿O cómo lo pueden hacer? A través, a través de la interpretación. Primero, se educaron algunos intérpretes para llevar el mensaje del Islam fuera de las fronteras y mandar unos exégetas, digamos, del Corán, que unos traductores del Corán para llevarlo en las afueras. De esta forma, el Islam se expandió desde la frontera de China hasta el sur de Francia, porque como saben, como ha dicho el amigo Medina, los árabes han estado en la península ibérica ocho siglos. Yo diría que más, porque fueron expulsados en el 1615
O sea, casi 9 siglos han estado presentes gobernando o como moriscos después de la expulsión de los árabes o de los musulmanes por los reyes católicos en 1492. Bien, el interés de la expansión del Islam, la nueva o tener un nuevo libro sagrado para esta nueva religión motivó la interpretación. Llega o se forma el imperio árabe, el califato abbasí en Bagdad, con lo cual se empieza una cosa que se llama una institución oficial dependiente del califa que se llama Beit al-Hikmah, o sea, la casa de la sabiduría. Es como pues, un tipo de escuela oficial de traducción. El mundo árabe llega a esta situación, con lo cual tiene mucho contacto, nuevos contactos con otras culturas, con otras civilizaciones. Tenía que absorber las culturas en las cuales se extendía el Islam. Por eso se creó aquella escuela, Beit el-Hikmah, o la Casa de la Sabiduría, con lo cual se tradujeron, tradujo más bien buena parte del legado de los latinos y de los griegos. Esas traducciones salvaron de la extinción, de la pérdida, el legado de muchos filósofos y científicos griegos. Esas obras que fueron traducidas en Beit el-Hikmah y en todas las capitales árabes de entonces, fueron o han sido motivo de desarrollo, un motivo principal, una base, un elemento principal en el renacimiento europeo. Y esto ha sido a través, esos libros han pasado a través de Sicilia, donde han estado los árabes también 400 años, y en la península ibérica. Esos libros que habían traducido los árabes, además de los libros de autoría de autores árabes, fueron traducidos por la escuela de traductores de Toledo. Como bien sabrán, fue creada por Alfonso X el Sabio, que tradujo al latín y otros idiomas romances o lenguas romances, entonces los manuales de sabiduría árabe, tanto de autoría árabe como traducidos por los árabes que han sido antes, estaban antes en griego o en latín, y fueron traducidos al árabe. Hay muchas figuras entonces de traductores. Seguramente ustedes sabrán quién es Averroes, Avicena, Al-Kindi, Al-Farabi. Son todos nombres consagrados de filósofos, de científicos, de literatos que también se dedicaban a la traducción, lo cual dio mucha importancia a esta producción en ese sentido a través del imperio árabe, de la que ha durado desde el siglo séptimo hasta finales del siglo XV, o XIV, perdón, más bien, XV, sí, 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 XV. Y en este intervalo de años, de 800 años, pues hubo mucho que hacer en el campo de la traducción. Como les dije antes, ese tipo de geografías que llamo yo puentes entre culturas, entre civilizaciones, que es el mundo árabe, entre Asia, África, Europa, siempre necesita estar en contacto, saber lo que haya fuera de sus fronteras. Y esto también funciona en otros países que llamo yo puentes, como Egipto, Turquía, Irán, Irak, Marruecos, España, que son enlaces entre dos culturas diferentes, con lo cual se crea un ambiente fértil, un ambiente necesario para traducir e interpretar. Pasamos ya después a la etapa más reciente, después del declive del Imperio Árabe en el siglo XV, siglo XVI más bien. Pasamos al siglo XX, o el siglo XIX más bien, cuando se intentó recuperar esta tarea otra vez en el mundo árabe, siempre a través o creando la escuela
de traductores de la Universidad de Ain Shams, que después fue nombrada a la Facultad de Al-Alson, donde yo hice la carrera. Entonces, este ha sido el primer intento en la edad moderna, el tiempo, en nuestros tiempos, para empezar o volver a recuperar la tarea de traducir de idiomas de otros países más avanzados que el mundo árabe. En el siglo XX, con la abundancia del petróleo, sus riquezas, sus recursos, su renta, se crearon departamentos de idiomas que siempre empezaron en Egipto y luego pasaron al Golfo, Irak, Siria y el norte de África, lo que llamamos el Magreb. Entonces, se crearon, se graduaron muchos alumnos, muchos estudiantes de estos departamentos de idiomas, entre ellos los departamentos de español, donde estudié yo. Con el petróleo, con sus rentas tan altas, se crearon también un fenómeno, una cosa bastante importante, que son los premios de traducción, lo cual es un apoyo para nosotros. Siempre hay un concurso en un país u otro para la traducción. Son premios bastante suculentos. Estamos hablando del más barato, el más bajo, de $100.000 para unos cuantos premiados cada uno. El primero llega a tener $300.000, segundo 200 y así va gradualmente. Y esto es un empujón, un empuje para los traductores. Porque yo dije el otro día, sin apoyo financiero, sin apoyo institucional, la labor del traductor es difícil en sí, porque tienen que ganarse la vida de la traducción. Si no, pues, ¿para qué va a estar haciendo esto? Entonces, especialmente el traductor literario. Los que traducimos ya, los que somos jurados, como yo, como otros tantos, traducimos documentos de todo tipo, la cosa es diferente ya. Pero el traductor literario, con esos premios, nos ha sido un apoyo bastante esencial, bastante importante en este sentido. Eh, el mundo árabe tuvo también su apoyo, su punto de partida para ser traducidas algunas o bastantes obras del árabe al castellano o a otros idiomas. Eso fue en el 1988, cuando el egipcio Najib Mahfouz ganó el primer Nobel para un escritor árabe. Yo estaba en España y he visto una avalancha de traductores, de arabistas que querían traducir obras escritas en árabe al castellano. Como bien saben ustedes, España tiene un mercado amplio, tanto en su país, donde hay lectores ávidos, los que ya conocen el país, y donde también vende sus libros en América o en Hispanoamérica. Les voy a dar un dato aquí también anecdótico, que España traduce más al año que todo el mundo árabe. Eso ya sería motivo para trabajar o para discutir cara al futuro en otra charla. Pero estamos también el desarrollo económico, el desarrollo de cualquier país es motivo para hacer más traducciones sólidas, traducciones interesantes en todas las ramas de la ciencia, las ramas que sean. Eh, Cuando ganó Naguib Mahfouz el premio Nobel en el 88, empezaron muchos proyectos para traducir obras árabes, no solamente egipcias, al castellano. Yo estuve con Juan Goytisolo en una editorial muy atrevida, que proyectamos o tradujimos más bien unos 150 libros escritos en árabe al castellano, lo cual es otro momento más de interés en la historia de la traducción del árabe o al árabe. Yo creo que, bueno, con esas pinceladas tan rápidas, me gustaría parar para dejar o dar espacio al debate entre todos nosotros. Me gustaría saber cómo funciona aquello, porque como les dije,
Estuve en la feria, no pude ver nada del país más que la estatua de Nasser y de Simón Bolívar. O sea, siempre estaban charlas. Me gustaría saber cómo trabajan, qué futuro tiene la traducción en un país tan querido como que es Venezuela. Gracias por todo y estoy aquí para contestarles para lo que sea en este campo. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias de verdad por sus contribuciones. Entonces, bueno, vamos a abrir entonces el espacio para el diálogo. ¿Alguno de los presentes quisiera tomar el derecho de palabra? Y recuerden, si tienen preguntas en concreto, pueden utilizar la opción de preguntas y respuestas que tenemos en el chat. Tenemos la opción del Q&A. Una Johan, aclaración, ajá. Ajá. No, no, sigue, Alejandro. Calet, sigue. no, una aclaración mía, una curiosidad mía. ¿Cuántos alumnos tienen en esta facultad? Más o menos. La Escuela de Idiomas Modernos debe tener una matrícula, estimo, lástima que no están los profesores aquí, pero profesora Alejandra, quizás usted puede ayudarme a precisar la cifra, pero estaríamos hablando de unos 800.000 estudiantes de la Sí, Escuela de Idiomas Modernos. sí, porque son 5 años de carrera, Calet. Uy, qué bien, muy Sí, bien. con la particularidad que son tres carreras. Tenemos una carrera en traducción, otra carrera en interpretación y traducción, y la otra carrera, licenciatura en idiomas modernos, que se centra más en la literatura, poesía y la lingüística. Esas Muy son bien, nuestras tres, muy bien. con la plusvalía de que son dos idiomas extranjeros, europeos, ¿ok? Y el materno, manejado a mismo nivel. O sea, es decir, deberíamos tener dos lenguas extranjeras a nivel lengua B, profesor, que sería la jerga que utilizamos, ¿no? Lengua materna y las dos lenguas extranjeras como lengua B, con la competencia profesional de traducir desde y hacia. ¿Y salen con ya pudiendo, digamos, traducir bien o necesitan entrenamiento? No, bueno, sí, porque son 2 años, la carrera son 5 años Ujú, y son 2 años del ciclo básico y luego 3 años del ciclo profesional. En el tercer año, los estudiantes ven iniciación a la interpretación y ven iniciación a la traducción. muy Los bien. estudiantes de traducción ven traducción en cuarto año y luego ven traducción especializada en quinto año. Y se ofrecen, yo no sé si está actualmente disponible, algunas materias electivas vinculadas, por ejemplo, a traducción literaria o traducción jurídica. Por ejemplo, yo doy traducción jurídica, pero ese es el perfil. ¿Estudian en español o en otros idiomas la traducción? Digamos, Profesor Alejandra, Calet, se estudia directa e inversa, ¿ok? Lo que nosotros llamamos tema y versión, del ya, español al idioma extranjero y del idioma extranjero al español. ya. No, me refiero a la traductología. ¿Lo estudian en el idioma nativo o en otro idioma? Ah, sí, iniciación a la traducción e iniciación a la interpretación se da en un primer momento en español. Ya en el Muy tercer bien, lapso se empieza a trabajar con el idioma extranjero a tu lengua materna, que es el español. ¿Ok? muy Eso es bien. lo que llamamos las iniciaciones, iniciación a la traducción e iniciación a la interpretación, que la ven los muchachos en el tercer año de la carrera. Ya. se nos une también el profesor Jefferson Plaza, que es el subdirector de la Escuela de Idiomas Modernos. Colega suyo también, profesor Caleb, porque es del área de literatura comparada y es uno de los profesores con experiencia en traducción literaria. Profesor Jefferson Plaza, para ver, dice que no se puede unir ahora en este momento. Ah, Bueno, pero está diciendo que la matrícula asciende aproximadamente a a 925 925. estudiantes. Está bien, está Ok. bien. Muy Oh, bien, muy bien. ujú. Las jóvenes intérpretes. Los que ven interpretación de conferencias en la escuela, el
el fuerte de nuestra actividad es valga la redundancia, la interpretación de conferencia que se centra en organizaciones internacionales, geopolítica, eso es lo que se ve en cuarto año, y luego temas de temas de alta densidad, economía, finanzas, seguridad, Naciones Unidas, y luego en el quinto año los temas especializados, que varían según haya cambios en el contexto. Por ejemplo, hasta hace unos años, cuando yo me formé, el duro era petróleo. Entonces, en el último año de nuestra formación, veíamos era interpretación de conferencia todo el año en las diferentes actividades que se desarrollan dentro de la actividad petrolera. El contexto hoy, en 2025, ha cambiado, entonces hemos tenido que introducir nuevos temas. ¿Cuáles? Enfermedades tropicales, por ejemplo, o minería, que es lo que se está trabajando actualmente. No se descuida el petróleo, pero ya no se da con tanta profundidad y con tanto tiempo como se hizo en su momento cuando la actividad petrolera aquí era vertiginosa. De hecho, Miguel Sojo, tú nos puedes dar algunas luces sobre eso, ¿no? Cuando en esos años del boom petrolero era necesario formar a los estudiantes en esa área, ¿no? Miguel, Tiene el micrófono Es- cerrado. sí, En aquella época la que daba simultánea 2 de inglés era la profesora Be- Beatriz, ¿no? Beatriz San Pietro, ajá. Sí, sí. Yo no El- recuerdo cómo dividía ella ese contenido a lo largo de un año. Son 3 lapsos, Calet, son tres Sí, trimestres. Nuestra escuela es 32 anual. semanas de clase. Nuestra escuela es anual, exacto. Los muchachos empiezan desde primer año, desde el nivel 0000, excepto en inglés, que tienen alguno que otro conocimiento, ¿no? Que traen de la escuela básica. Ok. yo Sí. espero cuando se resuelva este conflicto a favor de Venezuela, tengamos intercambio de profesores y de alumnos de posgrado especialmente, pero una vez ya montado lo del árabe, sería muy buena idea, porque aquí No, tenemos, es necesario. es muy necesario. Yo tengo la esperanza en este bloque del mundo que es Hispanoamérica o América Latina, mal llamada mal América Latina, pero el mundo árabe es igual. Todos tenemos un contexto histórico parecido y una situación actual muy parecida, muy parecida. Profesor, en su experiencia, ah, ¿cómo es esa lucha interna? ¿Cómo es o sea, qué tipo de problemas y cómo lo soluciona el traductor árabe cuando tiene que ver esas realidades y esos conceptos latinoamericanos o venezolanos que solo existen aquí? El tema del joropo, por ejemplo, o usted nos hablaba bien de Doña Bárbara, ¿no? Y Rómulo Gallegos. Hay El, referentes culturales que el, jo- solo el, jo- existen aquí. el joropo, la música, ¿no? La La danza, ¿no? música, ajá. Ya. O Caballo Viejo, ¿no? Que es una de las canciones más internacionales de Venezuela. No es común. Y a lo mejor el traductor árabe puede luchar bastante para entender eso. ¿Cómo hacen? Porque sabemos que existe la adaptación como procedimiento de traducción, pero ¿tendrá Eh, alguna anécdota que nos quiera compartir? sí, señor. Pues hace un mes, creo, un mes escaso, largo, pues estuvo aquí un grupo del joropo, tocando aquí en las salas del Cairo, invitado por el Ministerio de Cultura. Yo no pude, le pedí perdón al embajador porque no podía aquel día y me remonté a alumnos míos y exalumnos me han dicho, ¿qué es esto? ¿Cómo lo traducimos? No tenemos equivalente en árabe. Hombre, aquí funciona lo que ha dicho usted, la adopción o el punto eh, a pie de página para explicar lo que es. El Ok. otro día en la otra charla comenté una cosa, una otra curiosidad respecto al nombre propio de Jamile, que es un nombre propio, pues en México.
en otros países donde hay inmigrantes árabes o turcos en su tiempo, que les llamaban turcos. Salió en el texto este nombre propio y los alumnos, más bien los jóvenes traductores que estaban en el concurso, ninguno captó de los 27 traductores que este nombre es de origen árabe. Lo pusieron Yamile, en árabe es Yamila, pronunciado según la fonética de la zona esta de Siria y Líbano. Son cosas así como unas curiosidades como estas, siempre están ahí en la traducción escrita y la interpretación, como bien saben. América Latina, a pesar de todo, a pesar de estar lejos geográficamente de nosotros, pero hay mucho interés de su cultura, de su pasado y de su actualidad. Hay muchísimo interés. Yo me acuerdo, no sé, no quiero hacer comparación porque no me gusta nada, me quiero resaltar quién es el mejor o quién es peor. El otro día, cerca de la Feria del Libro, entramos un amigo, escritor español, en una frutería para mirar, por curiosidad, para ver qué tipo de frutas tiene el país. Y cogí una fruta así que no me acuerdo cómo se llama ahora, me parece, no me acuerdo, en fin. Me dijo, ¿esto qué es? Me dijo, se llama tal en Venezuela. Y el hombre era muy joven, me dijo, le dije, pues se parece al dátil. Y me dijo, ¿qué es el dátil? Me quedé sorprendido. Yo hablando desde esa perspectiva que el dátil es un fruto internacional, y resulta que este chaval no sabe lo que es un dátil. En este contexto surge la fruta aquella venezolana para un traductor árabe, para un traductor egipcio. ¿Qué haría? Hay que buscar siempre el equivalente o buscar la adaptación. Creo yo, por la experiencia. Eso ha pasado conmigo en muchas situaciones. También conté el otro día de que tenemos aquí ciertos tabús que en Occidente no lo son hoy en día ya, pero antes de unos 15 años seguían siendo un tabú. Entre ellos, el sexo, los tacos, palabrotas, las palabras malsonantes. Para un lector árabe es algo fuerte. En España, los que la conocen, en América Latina también, siempre se habla de la chingada, no sé qué, y esas cosas. Esto para un árabe es muy fuerte, decirle hijo de la chingada. En España es normal decirle hijo de no sé qué. Con lo cual, a la hora de traducir estas expresiones, estas palabras malsonantes, hay que adaptarla a la forma menos hiriente para un lector, para un receptor en árabe. Pues en este contexto me viene a la cabeza una frase que traduje en una pieza de teatro, se llama La cabeza del diablo, de un autor español llamado Jesús Campos García. Esta obra llamada o titulada La cabeza del diablo trata la etapa de intercambio cultural entre Europa y el mundo árabe a través de Al-Ándalus. Había un fragmento, una frase que se repitió 2 o 3 veces, que decía que aquella mujer le hizo una filación a otro tercero. Después escopió para cortarle para no dejarle tener hijos. Para un lector árabe le sorprendía muchísimo. Para un lector de América Latina, de España, le parece normal. Tuvo que adaptar esta frase, pero al final me di cuenta de que perdió sentido para el lector. ¿Por qué hice eso? Porque yo no quería problemas con la crítica, no quería problemas con la censura de prensa y oficial, porque este libro fue publicado por una institución, digamos, gubernamental. En el 2023, o 23, sí, o 22, las cosas han cambiado desde los últimos 20 años. Tuve la posibilidad
o el valor más bien, el atrevimiento de darle una traducción correcta, sin miedo a nada ni nadie ya, porque las cosas han cambiado. Son anécdotas que siempre aparecen también entre las culturemas, cómo traducirlos y esas cosas. Bueno, ya si tenemos éxito y hablamos de otro día de estas cosas en una charla o lo que sea, ¿vale? Espero que Ok, haya contestado a su pregunta. claro que sí. Por aquí nos pregunta Andrea Martins. Buenos días, profesor. En primer lugar, quiero decirle que es un privilegio escucharlo porque su conocimiento es oro. Mi pregunta es, ¿existe algún libro que hable sobre la historia de la traducción en el mundo árabe? Bien. Eh, tenemos algunos teóricos con formación europea que han estudiado en universidades europeas o americanas que han escrito manuales en ese sentido. Pero lamentablemente, no sé si decirme lamentablemente o no, la mayoría de los libros, los manuales que manejamos están en otros idiomas europeos, pero la mayoría, para no decir la totalidad. Hay muy pocos en ese sentido. Hasta la mejor teórica hoy en día de la traducción, esta mujer, Mona Becker, la conocen seguramente, ¿no? Sí. Mona Becker. Es Ujú. una egipcia que vive en Londres y escribe en inglés, con lo cual no escribe en árabe, porque lleva muchos años viviendo ahí, dando clases de traductología en Gran Bretaña. Bueno, repito que siempre nuestros manuales de traductología los cogemos de las otras lenguas europeas. ¿Qué variante del español, profesor, puede ser la más ardua de trabajar? Porque inclusive para nosotros aquí en América Latina, nosotros tenemos variantes diatópicas, ¿no? O variantes del español, español colombiano, dominicano, cubano, etcétera, etcétera. No sé qué opinarán los colegas, pero creo que la variante chilena creo que es un poco la más fuerte para nosotros, ¿no? Eh, ¿Tienen ustedes alguna experiencia sobre ese tipo? Sobre qué tan difícil es para ustedes entender ese español con esas peculiaridades cuando usted, por ejemplo, estudió en España, ¿no? Y usted dice, yo no estoy entendiendo lo que esta persona dice. Yo lo voy al principio cuando llegué a Venezuela en el mes de julio, eh, bueno, más bien en el avión, había dos chicas, una señora mayor, bueno, mayor, tendrá 50 y pico años y la otra muy joven. Intenté hablar con ellas porque yo iba con estas ganas de saber cómo es América Latina, cómo es Venezuela. Una de ellas era argentina y la otra, no me acuerdo si era colombiana, era de esta zona, creo. Estaba en medio, escuchaba a la que está a la derecha y a la otra que está a mi izquierda. Me costaba, me costaba porque con esos dejes a veces lo coges por el contexto, lo entiendes por el contexto, pero la realidad es que hay algunos términos que no puedes captar si no tienes mucho bagaje de esta zona de América Latina. Contestando de otra forma, pues desde el Nobel de García Lorca, de García Márquez, 82, gracias a aquel Nobel se tradujeron centenares, no quiero decir millares, centenares de obras de América Latina en Egipto y en el resto de los países árabes. Mucho más de las obras que se tradujeron de la literatura española. Eso ha sido gracias al Nobel y gracias al boom y al realismo mágico. El realismo mágico, fíjense, hasta ahora sigue teniendo éxito para traducir obras del realismo mágico y que otros escritores más jóvenes lo han adaptado como forma de escribir. Y me maravilla esto, porque otro día estuve en la televisión
Me dice un escritor que trata este tema, no lo sabía. Me dijo, yo tengo ciertas obras que están influidas por el realismo mágico. Vamos a hacer una charla, un debate un día en la televisión sobre el realismo mágico. Le dije, hombre, el realismo mágico ha muerto ya en América Latina. Hay cosas ya post-realismo mágico, ya ahora hay que... Me dijo, no, no, es que nos gusta muchísimo todavía. Bueno, con esto quiero decir que, bueno, esas variantes, estos trasfondos de una geografía tan amplia como América Latina siempre deja mucho que explicar, que escoger, que buscar el sentido. El otro día, otra vez, pues un autor me dijo, pues, oye, léeme esta obra, es autor latinoamericano, que lo tradujo un chico egipcio, más joven, bueno, tendrá 30, 40 años o algo así. Me dijo, porque este chico me preguntaba por cosas sencillas, creo que no captó bien la obra mía. Como todo escritor, sea alguno entre nosotros aquí, siempre tienen este ego un poco grande, digamos. Y le dije, bueno, hombre, mándame las cosas o las partes donde tienes sospecha por ser duras en castellano. Me lo mandó la traducción en PDF. Lo revisé y me quedé sorprendido porque también es verdad que el texto original es muy duro. Sin embargo, aquel traductor de quien sospechaba o tiene dudas el autor, lo hizo bien. O sea, como se dice siempre, aquí la traducción va muy bien, a pesar de la falta de medios económicos. Usted nos decía al inicio de su presentación, profesor, que España traduce mucho árabe-español, ¿ok? No, ¿No? O no, español-árabe, no. Dije que la España traduce anualmente ¿ok? más creo que se traduce en el mundo árabe Ok, entero. ok, perfecto. Y eso, hombre, depende porque el nivel de desarrollo es mucho más grande, la economía es mucho mejor. El país donde trabaja más que otros en este contexto es Egipto. Y la economía es frágil. Eh, España tiene un mercado muy grande que es el mercado de Hispanoamérica. ¿De acuerdo? Entonces, fíjese, sobre la base de esa corrección, y le agradezco mucho que haya hecho la aclaratoria, aquí nos pregunta el participante anónimo. Nos dice, quisiera saber algo. ¿Cómo ve usted, doctor Caler, el futuro de la traducción árabe-español en diversos ámbitos? Siempre me he sentido interesada por esta lengua a pesar de los desafíos que conlleva. Muchísimas Ya. gracias por compartir sus conocimientos. El, llevo 3 años que formo parte de un jurado de traducción en el Centro Nacional de Traducciones del Ministerio de Cultura. Cuando uno está lejos de estos focos, limitando solamente a dar clases, estar en contacto con los alumnos, con estudiantes, tiene cierta idea del nivel, o más bien tiene mucha idea del nivel de los estudiantes que siguen o se han graduado. Es un concurso anual. La verdad, en esos 3 años me quedé sorprendido del nivel de la calidad de traducción de estos chicos o estos traductores jóvenes. No pueden pasar de 35 años, o sea, con lo cual, todos muy jóvenes, tienen 20 años, 30 y pico años. Pues, acto seguido, al leer los currículums de esos chicos, me di cuenta, me quedé más bien pasmado positivamente por las obras que han traducido del castellano al árabe, tanto de América Latina como de España, y de autores tan jóvenes, tan nobles en ambas orillas, en España y en América Latina. Con lo cual quiero decir que el futuro creo que es mucho mejor
hay futuro para este campo, pero siempre, a pesar de todo, a pesar de de la poca herramienta que tienen los traductores jóvenes y intérpretes también, hay gente que trabaja muy bien y me quedo maravillado cada vez que vea esas cosas o esté con jóvenes en una conferencia para la interpretación simultánea o consecutiva. Perfecto. Profesor Mario Cayo pregunta, ¿podría compartir un ejemplo o experiencia donde la diferencia entre el árabe estándar moderno, Fusha, y un dialecto haya causado un error de traducción o una situación inesperada? Son muchas. Le voy a a contar una anécdota significativa en este caso, una curiosidad semántica de concepto. Me acuerdo cuando estuve en España, cuando recién llegado, la televisión española llamó, nos llamó a mí y a un amigo para hacer una traducción, un file para ser difundido en Túnez a efectos de una visita que van a hacer los reyes de España a este país. Hablaba de las relaciones históricas entre ambas partes, entre el mundo árabe y España. Y siempre se cita al andaluz. En España se habla siempre de la conquista, de la invasión, pero en árabe no decimos, tenemos un término muy específico que se llama fath. Al-fath en árabe significa una entrada suave, una entrada porque el otro quería, porque íbamos a hacer llegar el Islam a aquellos pueblos. Y el amigo tradujo esto como invasión, lo cual iba a crear un conflicto diplomático entre ambos países. Le dije, no, eso se traduce fatah. Estamos discutiendo mucho rato para hacerle entender que no se puede hacer esto entre los dos idiomas. Entre los dialectos de la lengua árabe, la diferencia entre el árabe estándar, o fusha, como ha dicho el amigo, es bastante grande. Estamos hablando de 22 países de una geografía muy amplia, además de una lengua más vieja que el castellano. Cuando la lengua es más vieja, desde luego tiene más problemas. Y a veces, como saben ustedes, en la economía de la lengua, lingüística, pueden desaparecer o tener hijos, como ha pasado con el latín y las lenguas romances. El árabe se mantiene. El árabe se mantiene porque se aferra a leer el árabe del Corán, en cierta medida, no del todo. Pero los dialectos, los pueblos siempre recurren a lo que es más económica para entenderse entre ellos. Con lo cual, tenemos varios dialectos ya similares. En el norte de África, por ejemplo, podemos tener un foco o dos en el norte de África. En Egipto tenemos un dialecto específico que es de los egipcios, que se entiende en casi todo el mundo árabe por los medios de comunicación egipcios y el cine y esas cosas. Son los más extendidos. Y luego en el Golfo también tenemos otro grupo o otra comunidad de dialecto. En Irak otro, en Siria otro. Pero nos divide siempre el Mar Rojo. Más bien, Mar Rojo. Tenemos a la península arábiga, Siria, Irak, que tienen dialectos bastante parecidos, y en el norte de África, menos Egipto, tienen dialectos más parecidos que los dialectos del Golfo o de Egipto. Egipto está en el centro, tiene su dialecto específico, no tiene pérdida entre los árabes. Por eso, los sudaneses, por ejemplo, pronuncian la letra que se llama Qaf, que se parece a la Q en español,
es más gutural, qaf, qa, como la ghain, un tono o un fonema no existe en castellano. Y un día en un congreso, en la etapa soviética, en los países de los países no alineados, vino un orador soviético a un congreso en el Cairo. Eso me lo contó un amigo que ha estado en este congreso. Y estaba hablando todo el día de la ocupación, el colonialismo más bien. Pero el sudanés, el intérprete sudanés, confundió una letra con la otra. En vez de traducir colonialismo, lo tradujo como apoyo, como avance, como desarrollo. Con lo cual, en la sala estaba muy alertada, muy alerta ya, muy, no sabían qué hacer. ¿Cómo puede decir esas tonterías este orador ruso? Imposible. Después cogieron al intérprete sudanés y le dijeron, ¿qué está pasando? Les dijo, pues se dieron cuenta de aquel chico confundía la tal letra con la otra. Y así anécdotas en ese sentido, tanto fonéticas como de semántica. Pero para evitar eso siempre, hablamos siempre en Fusha, en árabe estándar. Repito que el dialecto, los dialectos árabes, hay mucha diferencia entre el dialecto y la lengua estándar. Y eso debido a ¿cómo se llama? Por Dios. Cuando se hablan dos niveles de la lengua. Dios mío. Se me ha olvidado, en fin, Una el brecha. término. ¿Cómo? Correcto. Hay una brecha, a divide, una Bueno, no, hay, separación. un término en lingüística ahora, diglosia. Ah, claro. Diglosia. Entonces, esta brecha es amplia, amplia. Yo, por lo que sé de América Latina, la brecha es mucho menos. Y eso debido a que la lengua española nació en el siglo IX o X, el árabe nació 6 siglos antes, o más todavía, con lo cual la brecha es más amplia porque ya ha crecido mucho, ha envejecido, con lo cual se mantiene, tenemos que mejorarla, con lo cual tenemos que hablar en estándar para los actos oficiales y para entendernos también. Yo en mis charlas, hasta en la televisión egipcia, hablo árabe estándar. La gente se ríe, digamos. Dice, ¿qué le pasa a este hombre? Piensa que soy un prepotente o algo, pero no. Estoy acostumbrado siempre a darme charlas, mis comunicaciones en árabe estándar o en fusha. Y así mucha gente, pero mucha gente también pues hablan dialecto. Y de que para que me entienda más la gente. En fin, espero que le haya contestado. Profesor, el español cuenta con la Real Academia Española de la Lengua y bueno, en los diferentes países de habla hispana, bueno, tenemos a las diferentes academias de la lengua. ¿Cómo sería en el mundo, cómo sería en el mundo árabe? El mundo árabe tenemos igual. 22 academias como en España o América Latina. Okay. Hay términos, hay reuniones anuales entre todas las academias de la lengua árabe en todos los países. Hay coordinación, pero vuelvo a decir que la brecha entre un nivel y otro es más amplia que la brecha entre un dialecto de América, latino y el español de España. Se intenta. Pero hoy en día yo, pues que a mi edad ya he visto las cosas que van al revés, porque todo el mundo ahora, como he visto también en Venezuela, en ciertos países latinos, en hispanos, que la gente mezcla el inglés con el castellano, ¿de acuerdo? Pero aquí es mucho más todavía, para presumir de que es de cierta clase social intenta o hace sin darse cuenta o aposta, mete términos del francés y del inglés y eso degenera la lengua materna. Yo nunca he emitido ni una palabra del idioma que sea hablando en árabe. O sea, uno puede controlarse bien.
Profesor Carmelo. Sí, una pregunta, profesor, con respecto a las variantes, ¿no? de árabe. Si bien está el Fusha, que es el que es como la lengua franca o la que se utiliza en los foros de alto nivel, quería preguntarle de todas esas variantes como el levantino, el peninsular, etcétera, ¿cuál de los dialectos árabes puede entenderse más fácilmente con alguien que hable de Fusca? Es decir, porque sé que hay unas variantes o que hay dialectos que son completamente diversos, que son prácticamente otra lengua. Quería escuchar al respecto. Bien. Hombre, decimos en Egipto, ¿quién va a alabar a la novia mejor que su madre? Es una traducción literal. Quiere decir esto. Yo soy egipcio. Desde luego el dialecto egipcio es el más entendido, el que más se habla. No, es una broma lo mío de la novia y la madre, no sé qué. Y eso gracias a la etapa de Nasser, del nasserismo en los años 50 y 60, en los 70 también, después de la muerte de Nasser, donde cuando el cine egipcio era casi lo único y el más divulgado en el mundo árabe. Las series, la televisión, la radio egipcia llegaba a todo el mundo árabe en tiempos de Nasser. A los jóvenes seguramente lo conocen, era un tipo Chávez o Che Guevara o Fidel Castro Ujú. para América Latina. Perfecto. Bueno, profesor Hoy en Carmelo. día, Sí, sí, ter- disculpe, profesor. Adelante. termino ya. Hoy en día el dialecto egipcio sigue siendo el más extendido, para entendernos. Un egipcio le puede entender todo el mundo del mundo árabe, pero él a ellos le cuesta. Es información bastante alta, le cuesta mucho. Bueno, le cuesta. El caso es que los egipcios emigran al Golfo Arábigo para trabajar y se entienden bien con la gente, hablando en su dialecto o en el dialecto local. El problema surge también siempre en cuanto estemos más lejos del centro del mundo árabe, o sea, hacia los países del norte de África, específicamente de Marruecos. Yo a mi altura, a esta altura de la vida, teniendo amigos en todas partes, comunico con muchos árabes. Cuando los marroquíes hablan dialecto, me cuesta muchísimo. Luego vienen los argelinos. Cuando nos acercamos más al centro, el dialecto es más comprensible, digamos. Perfecto. Ah, Y perfecto. finalmente, antes de darte la palabra de vuelta, Joan, una cosa, porque a veces la gente por desconocimiento confunde, a pesar de que hay un mismo alfabeto, pero claramente, digamos, hay una distancia importante en los idiomas en cuanto al árabe y al farsi. Eh, Al, al farsi, que obviamente es otro idioma, lo que se habla el persa, lo que se habla en Irán. al persa. Sí. Entonces, ¿cómo es la distancia desde el punto de vista lingüístico? Yo entiendo que puede ser quizás como entre el portugués y el español, o es mayor, que quería que escuchar su impresión al Mucho respecto. mayor porque el portugués y el español son de la misma matriz. Latín, romance, y luego español y portugués. Pero el persa y el árabe no tienen nada que ver más que el abecedario, que los persas, los iraníes, cuando entraron al Islam, como los turcos, como muchos países de Asia, cogieron el abecedario, el alifato árabe para su propia lengua. Pero eso no quiere decir que no hay mucho que ver entre ellos, porque el árabe es la lengua del Islam, la lengua del Corán, y los persas en su mayoría son musulmanes, con lo cual tienen muchas palabras como los turcos de origen árabe, y eso se nota hablando, escuchándoles. No sé si está aquí el colega iraní o no. Ayer estuvo, antes de ayer.
Mohsen, parece que no. En fin, vuelvo a repetir, resumiendo, que la matriz no es la misma, como en el caso de las lenguas latinas o las lenguas indoeuropeas en general. Shukran. Afwan. Gracias, profesor. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por tomar parte de su tiempo y compartir con nosotros.